Hola jóvenes, bienvenidos a esta segunda parte de la clase del 30 de octubre. Voy a culminar con un ejercicio pendiente de la última clase que fue presencial. En esa clase presencial se había explicado un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. ¿En qué consiste ese método? Básicamente, el método consiste en definir algo que se llama la CSE, que por cierto, la CSE significa, para los que no se acuerdan, perdón, lo estoy diciendo mal, la SCE lo que significa es la suma de los cuadrados de los errores. Recuerde que cuando yo hablo de un error, cuando yo defino un error, estamos hablando de la EI, que la EI es la distancia del valor observado con el valor estimado evaluado en XY. Bueno, todo eso se explicó con bastante detalle en la última clase. Lo que sí tenemos que recordar era esta fórmula. Es la suma desde igual a 1 hasta n de y menos y pico evaluado en xy, todo esto elevado al cuadrado. Recuerde que esta suma básicamente es una función que depende de los coeficientes del modelo. Y lo que tenemos que hacer para encontrar esos coeficientes, cuando hablo de coeficientes, es el alfa, es el beta, esos son los coeficientes. Para encontrar esos coeficientes, tenemos que agarrar, tenemos que agarrar esta suma que está aquí, calcular la primera derivada e igualarlo a cero. Y cuando igualamos a cero, despejamos el coeficiente y de esa forma encontramos cuál es el valor que debe tener el coeficiente según el método de los mínimos cuadrados. ¿Ok? De hecho, en la clase pasada se explicó un ejemplo grande y se explicó dos ejemplos ahí cortos de cómo se aplicó el mínimo cuadrado. Bueno, terminemos la clase con este ejemplo. Dice así. Esto fue una pregunta, un parcial. No quiero asustarle en nada, pero digamos, es una pregunta, digamos, bonita. No es difícil, pero es una pregunta, digamos, que uno debería por lo menos tener la idea cómo se resuelve. Dice así, considere los datos de la siguiente tabla. Los valores de X, 1, 2, 4, 6. Los valores de Y, 5, 7, 20, 40. A partir de estos, estime el coeficiente beta. Ok, yo necesito encontrar el parámetro beta. En este caso, me están dando el modelo. El modelo es este. Y es igual a 3 más X a la beta. De hecho, se parece mucho a la potencial, pero no es potencial porque aquí aparece una suma. De hecho, si hubiera sido multiplicación, lo hubiéramos resuelto como un problema potencial y no por mínimos cuadrados. Ah, no, mentira. Mentira, sí tiene que resolverse por mínimos cuadrados porque aquí es un número fijo. Si aquí hubiera un alfa, de ahí sí lo resolvemos como un módulo potencial. Pero no, así como está escrito, solo se puede resolver por mínimos cuadrados. Dice la pregunta, aplica que una transformación del modelo a uno lineal y aplica el método de los mínimos cuadrados. Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es transformarlo a un modelo lineal. Para poder transformar a un modelo lineal, hay que tener un poquito de cuidado. Sí se aplica logaritmo, ya les adelanto que sí se aplica logaritmo. Lo que pasa es que como esta cosa no es una multiplicación, no me conviene aplicar logaritmo desde el inicio. No es conveniente porque esta cosa es una suma y el logaritmo es una suma
no sabemos cómo se separa. De hecho, no hay una propiedad para el logaritmo de la suma. Hay una propiedad para el logaritmo de producto, pero no para la suma como tal. Lo que conviene hacer es agarrar el 3 y pasarlo a restar. Voy a agarrar el 3 y lo paso a restar al otro lado. Una vez que yo haga eso, ahora sí, apliquen el logaritmo al lado izquierdo y apliquen el logaritmo al lado derecho. Ahora bien, esta beta, como es un exponente dentro del logaritmo, pasa a multiplicar aquí. Y entonces, aquí es donde yo defino esto de acá, voy a llamarle Y1. Ahora, el beta, si quiere, lo llaman igual. Por ejemplo, usted siempre me ha dicho que hay que ponerle beta 1. Bueno, sí, si quiere, póngale en beta 1. Pero como solo hay un coeficiente, la verdad, no tengo ningún problema en que usted le llame exactamente igual. No hay ningún problema. Y esto le llaman X1. Entonces, ya tengo el modelo lineal. De hecho, el modelo lineal es este. Este es el modelo lineal. Entonces, para que quede claro, el modelo lineal sería este. Y es igual a beta por X. Que por cierto, si ese es el modelo lineal, entonces el modelo, recuerde que este es el modelo lineal teórico, este es el teórico. Tiene que haber otro modelo que es el modelo de mejor ajuste. El modelo, recuerde que el modelo de mejor ajuste es la Y pico. En este caso se define como Y pico de B por X. Bueno, esa es la parte A. Sí, he hecho la parte A, ¿verdad? Nada más es transformarla. Ah, bueno, y necesito la tabla de los datos transformados. Eso no hay quite. Siempre hay que hacer eso. Entonces voy a poner aquí una vez la tabla de los datos transformados. Se recuerde que todo lo estoy viendo la... Ah, perdón, de hecho, según yo tenía parte A. No, no, es un ejercicio completo. No, no, entonces, sigámoslo. Según yo tenía parte A, parte B, pero es todo de corrido. La tabla de datos transformados sería lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Lo que van a hacer es que donde aparece, van a definir x1, que es el logaritmo de la x, y van a tomar y1, que lo que hace es, agarra el valor de y, le resta 3 y le aplica el logaritmo. Tienen que entender bien qué están haciendo aquí. Agarren el y, le resta 3 y una vez que lo resta, le aplican logaritmo. Entonces, la nueva tabla sería esta. Entonces, en el caso de las X, aplique el puro logaritmo. Logaritmo, logaritmo, logaritmo. Logaritmo de 1, logaritmo de 2, ¿okay? Logaritmo de 4, logaritmo de 6. Y en el caso de la Y, lo que van a hacer es esto. Agarren el 5, le restan 3, queda 2, y le aplica logaritmo. Agarra el 7, le resta 3 y le aplica logaritmo. Agarra el 20, le resta 3 y logaritmo y así con todo. Entonces, si usted hace ese ajuste, daría logaritmo de 2, logaritmo de 4, logaritmo de 17 y logaritmo de 37. Ya tengo eso. Ahora sí, vamos a aplicar mínimos cuadrados. ¿Qué dice mínimos cuadrados? Mínimos cuadrados dice lo siguiente. Ustedes definen aquí S, C, E es la suma desde igual 1 hasta n de y menos y
xy pico al cuadrado. Lo que van a hacer ustedes es cambiar esta y pico, la van a cambiar por esta bx. De hecho, la x la van a cambiar por xy. O sea que esto me da la suma de y menos bxy al cuadrado ni. Entonces, para que quede claro, chicos, lo que hice acá fue aplicar esta fórmula. ¿Ok? Y ahora hay que derivarlo. Esta cosa hay que derivarlo. Entonces usted dice, vamos a derivar SCE con respecto a B. ¿Por qué B? Porque ese es el coeficiente que queremos buscar. Recuerde que B es el que estima beta. Es el que queremos buscar. Ok. Recuerde que la derivada se pone así. Se pone la letra D. Se pone cuál es la función y con qué variable con respecto a la variable B. Recuerde que cuando usted deriva esta suma, la suma se mantiene. Recuerde que la suma no sufre ninguna modificación. Y ahora sí, chicos, ¿alguien se acuerda cuánto es la derivada de una potencia 2? ¿Qué pasa con este 2? Cuando uno deriva una potencia 2, ¿qué pasa? ¿Alguien se acuerda qué pasa con ese 2 que está elevando? Se va al frente y se le resta. Entonces queda uno. Y ¿Ok? se elimina. Baja el 2, es correcto, baja el 2 y le resta 1 al exponente, o sea, me queda exponente 1. Muy bien. Por regla de la cadena, hay que derivar lo que está dentro. Ojo, lo que está dentro es que acompaña a la B. ¿Cuánto es la derivada de B? 1, porque B es variable. Entonces, 1 multiplicado por menos xy, la derivada de adentro da menos xy. Esa es la derivada. Una vez que ya lo derivé, lo voy a igualar a 0. Voy a igualar a 0. Cuando yo igualo a 0, significa que esta cosa lo igualo a 0. Ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan que la clase pasada yo les mencioné una cosita. Este 2 y este menos, de hecho queda menos 2. Bueno, de hecho, a ver, por si alguien no entiende lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que este 2 y este menos, queda un menos 2 afuera, queda un menos 2 afuera de la suma. No sé si se acuerdan de eso, era que uno lo que hace es aquí sacar este menos. Recuerden que luego usted tiene que agarrar esta xy multiplicada por esto, esta xy multiplicada por esto, entonces me queda xy y menos b por x cuadrado y, vea que queda al cuadrado porque xy por xy queda al cuadrado. Lo que yo quiero entender es que este menos 2 lo pasan a dividir. Si ustedes agarran este número y lo pasan a dividir con el 0, se va. O sea que realmente solo queda la suma. Y recuerde que esta suma se puede partir en dos. ¿Por qué se puede partir en dos? Porque yo tengo sumas y restas, puedo separar sumas para cada término. Entonces, esto me queda aquí. ¿Cómo? La suma de x, y menos, recuerde que el b puede salir fuera de la suma, porque la suma solo depende del contador o la variable y esto lo igualo a 0. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ahora lo que tengo que hacer es calcular esta suma, calcular esta suma, despejar la b, ya veámonos porque ya el problema ya está resuelto. Esa suma, ¿cómo se calcula esa suma? Ok, el cálculo de la suma. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Cuando usted calcula las sumas, eso tenés que hacerlo con la tabla de datos transformados. Cuidado, cuidado, a usted se le ocurre calcular esta suma y esta suma utilizando la tabla original. Si usted utiliza la tabla original, eso está malo. ¿Por qué está malo? Porque yo le estoy aplicando mínimos cuadrados. El mínimo cuadrado se le estoy aplicando al modelo lineal. Como se le está aplicando al modelo lineal,
cualquier suma lo tienen que hacer directamente de esta tabla. ¿Ok? Entonces, realmente lo que le estoy pidiendo es que calculen la tabla de datos transformados. Entonces, cuando usted calcula esa suma con la tabla de datos transformados, aquí lo que usted tiene que calcular es la suma de x cuadrado 1. ¿Va que lo pongo en 1 para que quede claro que es una nueva tabla? Vamos a ver. Esa suma da 5.6127. Y en el caso de la suma x1, y1, da 11.3585. ¿Ok? 85. Y entonces, de hecho, bueno, vamos a ver, de hecho, ahí luego acomodo las páginas, pero claramente, uno podría hacer espacio, pero bueno, es mejor dejémoslo así. Entonces, esto que está aquí lo voy a pasar aquí a la otra página. Y entonces, si usted sustituye, entonces, la suma que está en color verde es esta. La suma que marqué en color café es esto de acá. Entonces, usted lo que hace es sustituye. Si usted sustituye, entonces sería 11.3585 menos B multiplicado por 5.6127. Ya después usted lo que tiene que hacer, esto lo iguala a 0. Y ya después lo que tiene que hacer es despejar la B. Que para despejar la B, uno pasa a sumar. Entonces queda este número. Queda este número. Recuerde que lo pueden hacer en cálculo, pueden hacer a mano, despejando ahí paso por paso. Esta cosa divide a este número. Y entonces, si mi respuesta no está mal, eso da 2.0237. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que la estimación del beta es el B, que es aproximadamente 2.0237. Y con eso se acaba el ejercicio. Claro, indicando que aquí yo hice un cálculo anexo, que es esto. Entonces, este cálculo es parte de la solución de ese ejercicio que acabamos de resolver. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. Que recuerden, uno siempre plantea esta función, sustituye el modelo de mejor ajuste, o sea, la y pico sustituye, deriva con respecto a la variable b, pero primero hay que derivar una potencia, luego multiplica, luego deriva lo que está dentro. Aquí nada más multiplica, el menos 2 lo cancelé con el 0, le separo sumas, encuentro esta suma, encuentro esa suma y despejo el b, y con eso llegamos a la respuesta final de este ejercicio.